Se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos. Con Pedro Escobar. De eso se trata. Saludamos a Pedro Escobar. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Encantado de estar contigo nuevamente en esta sección sobre vinos e historia. Oye, además, hoy vamos a tratar un tema que, bueno, más bien a un personaje que cómo me gusta, ¿eh? Yo creo que era la encarnación de el romanticismo total, ¿no? De cómo podemos romantizar a un escritor. Y bueno, pues Hemingway, no podemos decir más. Así es, controversial como pocos escritores, también su calidad no está a tela de juicio, no por nada ganó el premio Pulitzer, el premio Nobel de Literatura, pero digamos que siempre ha sido juzgado como un tipo controversial por todos los matices que ha tenido, por todos los excesos también, y por cómo él mismo construyó su propio personaje que llega a rivalizar con los protagonistas de sus novelas, ¿no? De sus novelas más clásicas. Es realmente muy interesante la historia, la carrera, la personalidad de Ernest Hemingway y sobre todo un aspecto poco conocido que es su relación con los vinos. Así es. Bueno, en general con el tabaco, con las armas, con el whisky, ¿no? Pero con el vino había una relación ahí especial. Pues sí, fíjate que era un hombre que, como te decía, se construyó él mismo su imagen, ¿no? De macho aventurero, ya sabes, de todas mías, conquistando mujeres, le gustaban las mujeres fuertes, difíciles de conquistar, con personalidades muy parecidas a las de él, muy fuertes, muy rudas. También fue pescador, tuvo su propio yate cuando estuvo en Cuba, en alta mar, y surgieron experiencias para su libro más clásico que todo el mundo debe de haber leído, que es El viejo y la mar. Cazador en África, que le ocasionaron muchas heridas que posteriormente en su vejez cobraron una factura muy importante en su salud. Fue voluntario en la Primera Guerra Mundial y corresponsal de guerra en la Segunda y en la Guerra Civil Española. En fin, fanático de la fiesta brava, amante de las mujeres y los buenos vinos, Hemingway construyó su propio personaje y su propio mito. La relación de él con los buenos vinos pues comienza, como te decía, cuando fue a muy temprana edad. Sí, él mismo se enroló en la Primera Guerra Mundial, pero como voluntario, ya que él, por una condición que tenía de salud, no podía ver bien, no pudo pasar el examen para enrolarse como fuerza activa, como un elemento activo. Entonces él fue como camillero, así fue como llegó a la Primera Guerra Mundial, como camillero de la Cruz Roja, recogiendo literalmente a los heridos en las trincheras, ¿no? Él estuvo en Italia en 1918 durante su breve incursión en la Primera Guerra Mundial, porque lo hirieron muy rápido, entonces tuvo que regresar, pero ahí fue en Italia justamente donde conoció este simbolismo del vino, en Italia, una tierra pues con una historia antiquísima, ¿no? Desde el Imperio Romano, con esta tradición del simbolismo en la fe, en la espiritualidad del vino, como la sangre de Cristo, como la sangre de resurrección, ¿no? Él se impactó mucho con este simbolismo que tenían los soldados italianos. De hecho, vio morir a muchos a muy temprana edad. Los vio morir mientras trataba de salvarlos de las trincheras. Y ahí fue donde él mismo se hirió, recibió una carga de metralla que le lastimó una pierna y lo hizo regresar muy temprano a casa. Con apenas 18 años, él ya era un héroe de guerra condecorado porque había sido herido. Él no disparó ni un solo tiro, pero tuvo esa experiencia ahí en Italia y conoció este simbolismo del vino, ¿no? Del vino de Jesús, de la sangre de Cristo, ¿no? De cómo estas Eucaristías tenían mucho que ver con la vida diaria y una cultura que hasta entonces él no conocía, pues al ser un norteamericano provinciano, pues lo más que conocía él era el whisky, los destilados fuertes que se bebían en aquellas tierras, ¿no? Entonces realmente fue un encuentro a muy temprana edad con los tintos italianos. Órale, entonces, pues desde muy joven empezó la leyenda, ¿no? Ser un veterano de guerra, ¿a los cuántos años dijiste? ¿A los 20 años o cuántos? A los 18 años estuvo 18 él. años.
hay que recordar que él fue el arquetipo del self-made man, ¿no? Un hombre hecho él mismo, autodidacta. Él no quiso, porque en realidad tuvo la oportunidad de estudiar la universidad, pero solamente estudió hasta la secundaria. Él ya tenía una idea muy clara de lo que quería hacer en la vida. Él quería escribir, ya escribía cuentos, le iba muy bien en materias como inglés y literatura y muy mal en matemáticas tipo de materias. Entonces él tenía muy claro que lo que a él le gustaba era escribir, siempre tuvo una imaginación desbordada que le hacía inventar historias muy bien hechas, tanto que parecían crónicas. Fue una de las grandes quejas a Ernest Hemingway, que después, cuando él tuvo que escribir crónica como corresponsal de guerra, pues no se las creían porque decían, no, pues este güey está inventando, ¿no? O sea, lo escribe de una forma tan Hemingway que pues quién sabe si sea verdad o sea mentira lo que él está escribiendo supuestamente desde el frente de batalla. Órale. Oye, ¿y cuál era su vino favorito? ¿Qué es lo que lo atrapó? O sea, además de la historia y todo, pero digamos, ¿algún tipo de vino lo atrapó en especial? Pues como te decía, los tintos italianos fueron Los tintos. sus primeros consentidos. Ahí por todo el simbolismo que se daba, la forma en que lo llevaban del campo al frente de batalla, cómo se tomaba, ¿no? Se tomaba también para agarrar este espíritu moral, ¿no? En el campo de batalla, pues fueron de los primeros amores que tuvo él. Sin embargo, toda su vida estuvo, obviamente, todos tenemos esta imagen del Hemingway borracho, peleonero, ¿no? Conflictivo, como lo ha retratado la cultura general en múltiples ocasiones. La que quizá el auditorio tenga más clara es esta película de Woody, sí es de Woody Allen, me parece, Medianoche en París, que está basada en uno de sus libros de memorias que se llama París era una fiesta, que relata las experiencias de Hemingway en 1920, en la década de los 20, en Francia, donde también tuvo un gran acercamiento al mundo de los vinos, ya como una cultura europea, más allá de todo el simbolismo italiano, ya empezó a verlo a él, cómo lo entienden esta cultura los europeos, realmente como una parte más de su dieta mediterránea y cómo es parte de su vida, cómo los vinos, cómo pueden incorporarse al día a día, con los cuales se toman por la mañana, cuáles en un día de campo, cuáles para las grandes celebraciones, cuáles están destinados a ocasiones muy especiales. Y entonces es muy interesante retomar la bibliografía de Ernest Hemingway a partir de los vinos, porque están casi todos. Realmente es muy sabroso esto. Si te gustan los vinos, lo vas a encontrar en la mayoría de sus libros. Como te decía, era una fiesta que relata un diario de sus experiencias en 1920, tratando de encontrarse un lugar en la literatura, en el lugar por excelencia donde se tenía que ir si quería ser escritor, que era París, Aquí, ¿no? y ahí donde coincidió con grandes escritores de la época que justamente viajaban a París para estar ahí en la tendencia, como Scott Fitzgerald, John Dos Passos, James Joyce, Ford Ford, en fin, Ezra Pound, grandes contemporáneos a Hemingway, que encontraron en París un modo de vida muy bohemio y muy cercano con la cultura y los vinos de la época. Órale, pues qué interesante. O sea que podemos ir haciendo una lectura de los vinos que prefería o que consumía Hemingway a partir de la literatura. Pues eso suena como para hacer un muy buen artículo, ¿no? Sí, 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 de hecho yo lo retomo en el libro Los buenos vinos en la historia. Hay un apartado sobre Ernest Hemingway, y es que sí, o sea, puedes encontrar referencias a los grandes vinos de Burdeos y los Chateauneuf-du-Pape, que eran los vinos del Papa, que se empezaron a plantar ahí viñedos cuando la sede de la Iglesia Católica no estuvo siempre en Italia, en Roma, sino un buen periodo de años estuvo en Francia por diversas circunstancias. Los papas perseguidos encontraron ahí un refugio y pues se hicieron rodear de los mejores vinos de la viña francesa, y de ahí surgió una denominación de origen que se llama el Castillo de los Papas, ¿no? Realmente son vinos excepcionales. Pues como te decía, puedes encontrar referencias a eso, los champagnes, en París era una fiesta, y también los Medocs, los Barsacs, y sobre todo los vinos españoles de La Rioja, en libros como Fiesta de 1926 o Muerte en la tarde,
de 1933, y obviamente en Por quién dobla las campanas de 1940. Y también pues por ahí aparecen el Bermud, el Campari y los Martínez A través del río y entre los árboles, y distintas memorias que también dejó él, como El verano peligroso, en donde narra uno de sus últimos viajes ya mayor él, por este circuito de La Rioja, ¿no? De la Rioja española, donde están todos los grandes viñedos de la zona y donde se la pasó muy bien Ernest Hemingway, pues tenía grandes amigos ahí, grandes afectos, se la pasaba muy bien yendo los veranos a recorrer todos los viñedos y a festejar y platicar con sus amigos. Oye, ¿y dejó de beber él en algún momento vino? Pues sabemos que, bueno, pues su salud sí fue mermando con el paso del tiempo, su salud mental inclusive también, pero Salud ¿dejó de mental, beber claro. vino en algún momento? Pues no, fíjate que no. En realidad, pues él ya al final de sus días tuvo muchos problemas. La libró muy bien, realmente para todo lo que se bebió. Y es que nada más hablamos específicamente aquí de los vinos, pero él era un gran bebedor de destilados, Sí, del sí. ron cubano, ¿no? Del whisky que tomaba pues, hasta de forma indiscriminada. Pues realmente fue muy bien con las funciones hepáticas, que es lo que casi siempre daña el exceso de estas bebidas. Él realmente tuvo dificultades con los riñones, pero por otro tipo de circunstancias, por sus viajes constantes a África para cazar rinocerontes y elefantes. Tuvo dos accidentes en los cuales se cayó el aeroplano donde iba y le lastimaron la cabeza, tuvo accidentes neurológicos bastante graves, también los riñones, porque le gustaba mucho entrar a los ríos helados de España a meterse a pescar. Entonces se metía, se quitaba como un gran macho que era, se quitaba la camisa y los pantalones y se metía hasta arriba de la cintura con el agua helada. Entonces realmente eso fue una de las grandes... de los grandes males que tuvo al final de sus vidas, pero no, nunca dejó él de beber. De hecho, si hay que hablar a su favor, podríamos decir que no, aunque bebía indiscriminadamente, él sabía lo que estaba bebiendo, porque fue un gran estudioso de la bebida, fue un gran autodidacta sobre estos temas, hablaba mucho con bodegueros, hablaba mucho con gente especializada en vino, y en un museo que hay de él, en la que fue su casa en Cuba, se encontró entre sus recuerdos personales, entre su archivo personal, un documento que lo avala como experto en el tema de los vinos. Este documento fue avalado por una asociación estadounidense que lo instruyó a él y certificó que realmente Ernest Hemingway sabía mucho de vino. De hecho, como mencionabas, también era un gran fumador y él dejó de fumar porque no le permitía apreciar en su verdadera magnitud los vinos. Su amor por los vinos lo motivó a dejar el cigarro. De hecho, lo relata en una cita, en una entrevista que tuvo con el periodista Hotchner en un bar de Florida, en el que confesó que había dejado el tabaco una vez que aprendió a olfatear el buen vino. Lo que dijo él fue que el humo del cigarrillo es el peor enemigo de la nariz. Y es que cómo puedes disfrutar de un vino que realmente no puedes olfatear cuando realmente esta afición de los vinos pues requiere todos tus sentidos, ¿no? Requiere la vista avisada en el tipo de color que tiene tu bebida, lo que tienes en la copa, el aroma y el sabor de lo que te estás llevando a la boca. Entonces realmente Ernest Hemingway sí fue un gran experto en estos temas y te digo, se encontró su diploma en el Museo Finca Vigía de San Francisco de Paula, que es un diploma emitido por la Asociación de Vitivinicultores del Estado de California, que certifica sus conocimientos como catador experto de vinos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mira, fíjate que para dejar de fumar, para beber, es que sí es un aficionado tremendo, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues parte de las cosas que hay que hacer para disfrutar de esta bebida. Muchas de las frases más socorridas en este tema del vino, del entendimiento del vino, se las debemos justamente a Hemingway. En el libro que te comentaba de Muerte en la tarde, que realmente es un ensayo sobre la fiesta brava, hay que recordar que después de su estancia en París en los 20, él se movió a España inicialmente para asistir a las Pamplonadas, ¿no? Que era algo muy pintoresco, muy peculiar en esa época, y que justo Gertrude Stein fue su gran asesora y su gran consejera, fue quien le recomendó viajar para allá y empaparse
de toda esta cultura española, ¿no? Que también tiene que ver con los vinos, con los toros. Y en este libro dice una frase bien padre que tiene que ver y que, con la apreciación del vino y que ha sido retomada en múltiples ocasiones. Dice, el vino es una de las cosas más civilizadas del mundo y uno de los productos de la naturaleza que han sido elevados a un nivel mayor de perfección. Entre todos los placeres puramente sensoriales que pueden pagarse con dinero, el que proporciona el vino, el placer de olfatearlo y saborearlo, ocupa quizá el grado más alto. ¿Cómo ves, Ricardo? Híjole, pues interesante, ¿no? No, sí, era todo un profesional extremo en todos los aspectos, este canijo Ernest Hemingway. Y fíjate que creo que haría falta hacer ese mapa, ¿no? Por donde estuvo metido en todos los espacios, así como el que hizo en Cuba. Y creo que es importante que le podamos hacer seguimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, ya hablamos, por ejemplo, de Italia, de España. También estuvo en París y regresó a París después para participar en la Segunda Guerra Mundial, eh, al- a- colaborando con el ejército norteamericano y también con varias publicaciones como corresponsal de guerra. En 1943, acompañó a los soldados que liberaron dos de sus lugares favoritos. También esa era como una gran inquietud de él de ir a recuperar quitarle a los alemanes los lugares donde él había estado, que había amado durante su estancia en París 2 décadas antes, que era el Travelers Club, que está en los Campos Elíseos, y el Hotel Ritz, que está en la Plaza Vendôme. En estos lugares pasó muchos ratos muy agradables Hemingway y pues le hacía mucha ilusión a él estar ahí cuando se liberara, ¿no? Realmente ya entró hasta el final de la guerra, ¿no? Ya cuando estaba un poco echada la suerte, pero él quiso relatarlo y estar ahí, y entonces también hay varias anécdotas muy graciosas en el que él, pues en esa calidad que tenía como de la gran estrella Ernest Hemingway acompañando a las tropas norteamericanas, pues él aprovechaba para hacerse de dos grandes suites en este lugar, en el Hotel Ritz, y pues a servirse con la cuchara grande del bar del hotel, y los grandes champán se los tomaba así directo de la botella, ¿no? Como decimos, un hombre de grandes contrastes, ¿no? Un hombre con un gran espíritu combativo, un gran escritor, pero pues también un gran borrachín, ¿no? Que no perdía ninguna oportunidad para rodearse de los grandes lujos que a él le gustaban. Precisamente Hemingway encarna esa imagen del escritor de su generación, de la generación perdida, que se hizo a sí mismo, que peleaba contra todo, de que prácticamente se rifaba la vida en cada paso, ¿no? Sí, 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 y un hombre, como decías, un hombre self-made man, pero pues con unas contradicciones bastante extrañas, unas relaciones que venían muy conflictivas desde su infancia. Es toda esta personalidad que hablamos del gran macho, el gran aventurero Ernest Hemingway, el fanático del box, que se ponía a boxear con sus amigos, que iniciaba las peleas a cualquier lugar que iba, contrastan mucho con su infancia, sus primeros contactos. De hecho, en la mayoría de sus biografías acentúan mucho el problema que tuvo con sus padres. Él fue el único hijo en una familia con cuatro mujeres y un solo varón, que era él. Entonces su madre lo sobreprotegía y en una actitud muy extraña lo trataba como mujer. De hecho, se dice que a sus 9 años lo vestían como a sus hermanas, como niña, de muy chiquito lo vestían de niña. Entonces eso también provocó pues como que hay un conflicto de personalidad de él, ¿no? Él era muy homófobo, Ya. se jactaba de su masculinidad, y tenía muchos conflictos con quien pues mostraba debilidad, ¿no? De hecho, pues él le hizo la vida imposible a Francis Scott Fitzgerald, ¿no? Justo por esta sensibilidad que tenía él, y pues fue que se fue él mismo formando la personalidad en base a las carencias que tenía, de un gran macho, ¿no? Incluso él mismo se construyó este mote de Papa Hemingway, ¿no? Lo comenzó a desarrollar con sus hermanas, a las cuales pues trataba como si fuera su padre, ¿no? Que quería él, más que su hermano, quería ser como su padre. Y esta misma personalidad lo llevó
a tener esa misma actitud con todas las mujeres que rodearon su vida y en relaciones pues realmente muy conflictivas. De hecho, él pues tuvo 4 esposas a lo largo de su vida y pues no lograba tener una estabilidad emocional pues permanente. Realmente tenía era un hombre muy inestable, digámoslo así, ¿no? Y pues también se deja ver en sus excesos, ¿no? Con todo tipo pues con las bebidas, con las mujeres también, le gustaba mucho meterse en problemas y toda esta actitud que él tenía, pero que posiblemente tenga que ver pues también con una herencia ahí de enfermedades mentales, fíjate, porque se dice por ahí, se habla también de la maldición de los Hemingway. Siete miembros de su familia, comenzando con su padre, que era un médico que en un profundo estado de depresión causado por las dolencias de la diabetes, terminó con su vida a muy temprana edad de un escopetazo. De hecho, él le tenía mucho resentimiento a su padre por haber sido cobarde y no enfrentar la vida, decía él, pero después a la larga, él mismo también terminaría de esa misma forma Y su con una vida. escopeta también, ¿no? Y con una escopeta también, siendo que renegaba mucho de la actitud de su padre ante la vida. Y no solo eso, sino que 7 personas más de su familia, entre ellas sus hijos y sus nietos, también terminaron en suicidio. Entonces ya era como una condición que presentaba la familia Hemingway y de lo cual se ha escrito también mucho y se han hecho hasta documentales. Wow, tremendo, tremendo, qué historia. Los Hemingway, pues sí, vaya que tenían problemas, ¿no? Y bueno, pues Ujú. toda esa pasión también se desbordó en algún momento, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y muchos saludos a todos. Nos escuchamos el próximo viernes. Pues ahí está la recomendación de nuestro querido Pedro. De eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos. Con Pedro Escobar. De eso se trata.